Muy buenas noches a todas las personas que nos ven. Ya estamos de vuelta en su programa Entre Mitos y Logos. El día de hoy vamos a hablar sobre el 2 de octubre, todo lo que sucedió en 1998. Bueno, si no todo, gran parte. Vamos a hacer un análisis. Me acompañan el día de hoy dos grandes amigos, Fidel Flores, un gran académico, escritor ya de algunos libros, doctor en filosofía, docente, y pues bueno, una institución ya académica. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Hola, buenas noches. Muy bien. Aquí, Rubén, listos para hablar un poco de este tema bien importante que es el 68, el 2 de octubre. Perfecto, amigo, muchas gracias. Y también mi querido amigo Roberto, también ya ha compartido aquí foro con nosotros. ¿Cómo estás, amigo? Mi querido Rubén, mi querido Fidel, pues con el gusto de saludarles una vez más. En esta ocasión, pues hablar de un tema de gran trascendencia para todos los universitarios del país y para toda la juventud mexicana que, pues bueno, conocemos este apotegma del 2 de octubre, no se olvida, como una bandera que enarbola los deseos de todos quienes alguna vez pues tuvimos a bien ser o seguir siendo revolucionarios. Entonces, pues un gusto compartir con ustedes esta mesa. Muchas gracias, mi querido amigo. Pues bueno, vamos entrando en materia. Aquí la situación es de qué estamos recordando, qué no se tiene que olvidar, qué fue ese México, que fue yo creo que una de las grandes rupturas del siglo XX, que marcó pues no solamente a México, sino al mundo, principalmente por la ideología que ya estaba en México, era el comunismo, ese fantasma que por ahí sigue correteando al capitalismo, si no es que ya lo alcanzó, lo rebasó. Las ligas comunistas, los partidos, la oposición al Partido Revolucionario Institucional, que concretamente estaba en la silla presidencial y pues ya no era un experimento, ya era una realidad, ya era un conjunto de caciques, de estructuras bien organizadas que controlaban pues, todos los segmentos sociales. Como antecedentes está la situación de los ferrocarrileros, esa represión brutal que sufrieron los ferrocarrileros. Está la autonomía, la recién autonomía de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, se dio en 1932 con Narciso Basols. Igual surgió de un conflicto entre médicos, y fue la incursión de ese gobierno que todavía venía ahí del callismo, estaba pasando por la transformación si mal no recuerdo, fue con Abelardo L. Rodríguez, y ya estaba la situación de Lázaro Cárdenas, ahí ya estaba el general. Otra situación de soltarle la autonomía, y Narciso Basols en su discurso en la ley llamada Ley Basols a la universidad le cedió, creo que 2 millones de pesos, si mal no estoy en el dato, y le cedió la autonomía, diciendo que el gobierno no iba a intervenir en los asuntos de la máxima casa de estudios, y que si triunfaban era producto de las decisiones de los universitarios, de la parte docente, incluso de la parte administrativa, y el Estado no pensaba ser represor. Años después llega Gustavo Díaz Ordaz, y Gustavo Díaz Ordaz, pues bueno, acaba haciendo lo contrario, pelearse con el comunismo. En 1962 también tenemos la famosa crisis de los misiles. Esa crisis de los misiles apuntalaba a la Ciudad de México, cerca de Cuba, con esta incursión de la Unión Soviética atacando al capitalismo de Estados Unidos. Estaba Kennedy en el poder, y pues bueno, el argumento era que si recordamos ahorita Ucrania, que está cerca los misiles de lo que era la Unión Soviética de Rusia, pues estaba en esa situación, ¿no? A final de cuentas no llegó a la guerra entre los dos nuevos bloques. Ya Europa no era el centro del mundo, ya estaban el comunismo, el capitalismo, y ya se empezaba a dar los procesos culturales de americanización, el rock, el hipismo y demás situaciones ahí, un poco más para contextualizar y acercar, ¿no? El partido comunista estaba fuerte, venían las situaciones de los murales, de Siqueiros, de revueltas, de Frida Kahlo, obviamente, Diego Rivera, ¿no? Ya estaban en los edificios públicos, esta idea, esta concepción de las hoces, de los martillos,
del proletariado. Y pues bueno, la construcción intelectual e ideológica estaba muy arraigada en los estudiantes. Venía la revolución cubana, el Che Guevara, la foto de la rebeldía, fue una situación muy marcada en torno a los Juegos Olímpicos, en las manifestaciones que se daban, y pues estaban buscando autonomía y libertad. Antes de que empezara la masacre y el genocidio en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, con el pretexto, supuestamente, si ya no tomar la presidencia de la República, tomar la Secretaría de Relaciones Internacionales, ese mismo día que sucedió la masacre, y pues bueno, lo que podamos vertir aquí en la mesa, cedo el uso de la palabra, mi querido amigo Fidel. ¿Gustas empezar con tu opinión? Ponemos atención, mi querido amigo. Ok, sí, está bien. Muchas gracias. Efectivamente, son una serie de cuestiones relevantes las que tenemos que tener en cuenta para poder hablar de este evento que marca un antes y un después dentro de la sociedad mexicana, no solo por la parte trágica, que es muy importante, sí, hay que decirlo, sino por todo lo que significó a nivel político, a nivel democrático, a nivel social, y para los dos bandos, ¿no? Tanto para el pueblo como para aquellos que ejercen el poder sobre el pueblo. Ya hablaremos más adelante de eso. A mí me gustaría comenzar retomando un poco también lo que tú estás señalando, y que muchos quieren ver ahí otra serie de cuestiones, ¿no? El año 1968, y México se inscribe en ese año pues con estos movimientos estudiantiles. No solo se dio, repito, en el año 1968 no solo se da en México esta, esta movilización de la ciudadanía, particularmente de la gente joven, particularmente de los estudiantes que ya bien lo señalas, ¿no? Están siendo influenciados por una serie de ideas, una serie de posturas que se van a anteponer al capitalismo que se está exacerbando en ese momento, ¿no? Es una de las grandes oleadas del capitalismo. 5 años atrás del 68, el capitalismo está devorando básicamente todo, más o menos como ahora, ajá, nada más que ahora pues de manera más sutil, y eso fue algo que se aprendió precisamente en aquel 68, ¿no? El capitalismo aprendió a evolucionar, repito, eso ya lo veremos más adelante, pero pues insisto, este capitalismo que a nivel mundial está devorando todo aquello que puede, la sociedad de consumo está proliferando a más no poder, entonces surge, por ejemplo, ¿no? Tenemos el famoso mayo del 68, ajá, el famoso mayo francés, ¿no? Mayo de 1968, que igual una cadena de protestas estudiantiles, particularmente universitarias, ¿no? Y más adelante sindicales, pues estas protestas que repito, pues están contrariando al imperialismo, al autoritarismo, a este famoso sueño americano que ya se está eh, solidificando, ¿no? A grado tal de producir lo que hoy en día, bueno, ya no tanto así, pero lo que en su momento pues es el gran imperio americano. Entonces, repito, hay que entender que el movimiento del 68 no es aislado, ajá, sino que forma parte de una serie de movimientos con la misma intención, ¿no? Con la misma intención de rebelarse ante el autoritarismo, ajá, de rebelarse ante esta sociedad de consumo, ante este capitalismo, ante este imperialismo que, que está siendo presa, en este caso, en el 2 de octubre de 1968 en México, que está siendo presa de nuestro país y que se ve demostrado particularmente con las Olimpiadas, ¿no? Con las Olimpiadas que se van a suscitar precisamente en México de 1968 y que a partir de las gestiones de Gustavo Díaz Ordaz, pues logran conseguirse para México con esta idea de dar a conocer al país como un país precisamente sumado a esta sociedad de consumo, sumado a este capitalismo exacerbado, vaya, vender a la sociedad mexicana como una sociedad de primer mundo, ¿no? O vender al país como un país de primer mundo, y eso pues es lo que va a provocar
precisamente una serie de inconformidades con los sindicatos. Aquí fue al revés, no fue como en Francia, ¿no? Aquí primero los sindicatos, por ahí hablabas del sindicato de ferrocarrileros, que es un movimiento también muy importante y desgraciadamente muy descuidado porque se ve opacado por la matanza de Tlatelolco, pero que resultan también sumamente importantes, ¿no? Entonces, el 2 de octubre fue el culmen de este movimiento, ¿no? Fue el culmen de esta conciencia política, social y revolucionaria que está tomando la gente joven y que de alguna u otra manera algunos han querido ver como herederos, ¿no? De los hippies, que vienen un poco más atrás, ¿no? Unos 8 años más atrás, su auge fue en los 60s, ¿no? Ya en el 68 pues, estaban un poco de salida, pero pues, insisto, no podríamos aislar el movimiento del 68 de todos los movimientos que están surgiendo en el mundo, ¿no? Como lo es el Mayo francés. A mí me gustaría comenzar un poco por ahí, Rubén, y pues ya iremos ahondando, ¿no? Lo que más me interesa es llegar precisamente al punto de lo que significa o lo que significó, y yo creo que ahí la famosa frase del 2 de octubre no se olvida o no tiene por qué olvidarse, por todos los cambios que trajo consigo, ¿no? Tanto para bien como para mal, es decir, tanto para el bando del pueblo como para el bando de aquellos que ostentan el poder. Por el momento me gustaría quedarme ahí. Ok, amigo. Sí, como tú lo dices, México nunca ha estado aislado del mundo. Nos vemos siempre como nada más pasan las tragedias aquí en México y todos los demás tienen una vida bonita, todos los países son desarrollados. México no. De hecho, México en ese momento venía, a pesar de que era una situación de derecha muy fuerte, tenía obra hidráulica con Díaz Ordaz, tenía el desarrollo de su crecimiento al 3%, estaba mucho mejor, cerca 4%, si mal no recuerdo. No es cierto, al 7% con una inflación de menos 3%. Estados Unidos tenía una inflación, un crecimiento del 4% y una inflación del 3%. Entonces estábamos, pues, si no a la par, obviamente también viene la situación de la Guerra Fría y cómo quedó la Segunda Guerra Mundial, que seguía invirtiendo recursos Estados Unidos, nos ponía a competir más allá de la potencia, ¿no? Entonces México tenía ese crecimiento. Sí tenía una dictadura y una mano dura. De hecho, a Gustavo Díaz Ordaz lo comparan con Pinochet. Insisto, el perfil era una persona que era estudioso, fue de sus mejores promedios, sabía oratoria, estaba letrado el señor, a final de cuentas. Había sido diputado, había sido senador, tenía trayectoria política, fue secretario de Gobernación de Adolfo López Mateos, y viene una sucesión de presidente tras presidente tras presidente, que ya el presidente del PRI buscaba a su sucesor. Entonces, México estaba precisamente con las Olimpiadas, y era pegarle a las Olimpiadas para demostrar que querían libertad, querían autonomía, querían democracia, cosa que no se había dado. La represión de los ferrocarrileros como antecedente es importante, incluso la del movimiento de los médicos y las enfermeras de la clínica 2 de octubre del ISSSTE, porque fueron reprimidos. Y también el de ferrocarrileros, el líder que había quedado en esa sucesión democrática fue reprimido. Todos los líderes de ese movimiento ferrocarrilero, incluso del de los médicos, fueron perseguidos, igual que los líderes estudiantes. Al final de cuentas viene siendo una sucesión de actos. Si bien no le tocó siendo presidente de la República, la represión del movimiento de los ferrocarrileros de 1952 fue orquestada por Díaz Ordaz. Desde la Secretaría de Gobernación no estaba ni siquiera el presidente de la República y él ya tomaba decisiones. Incluso él se declaró anticomunista y le tocó la crisis de los misiles. Y en ese momento decir soy anticomunista era ponerse de un lado, porque México era el tercero, estaban fuera del eje, no estaban alineados esos países. México ya estaba fungiendo como un ápice en esta negociación a nivel internacional, en los dos grandes bloques que dejó la Segunda Guerra Mundial. Pero pues bueno, mi querido Roberto, el uso de la palabra, te ponemos atención, mi amigo. Bueno, pues a mí me gustaría abordar este lamentable suceso desde varias perspectivas. Primeramente, bueno, me llama mucho la atención un término que utiliza Fidel respecto a que los jóvenes de aquel entonces o que participaron de este tipo de movimientos, pues fueron
de algún modo una consecuencia o una continuación, o incluso se les llamó durante mucho tiempo en el país, pues hippies, ¿no? Y bueno, sí, justamente se dio en aquel entonces un movimiento cultural y precisamente desde una de las perspectivas que quiero abordar este suceso, principalmente hablar que en el país se estaba dando una revolución ideológica. Como ustedes ya bien apuntaron, el tema del comunismo estaba empezando a permear y a volverse bastante fuerte en la sociedad y en la juventud mexicana. Claro está que también esto se vino alimentando a través de otros procesos, como lo fue el movimiento de los médicos y de las enfermeras, que, bueno, fue previo al tema estudiantil, pero que al final terminó abonando a que el tema estudiantil se fortaleciera, porque el movimiento ferrocarrilero, el movimiento de los médicos, las propias amas de casa fueron un grupo social muy fuerte que se sumó a las protestas del movimiento estudiantil y muchos otros sectores sociales, los sectores obreros, por supuesto, que también estaban sumados a todas estas protestas que tenían pues mucho que ver con la, de algún modo, con la despenalización de muchas actividades que se consideraban ilícitas en México. Una de las cosas que se pedían mucho en aquel entonces, pues era la eliminación del delito de disolución social. Esto era porque pues realmente sí se vivía en un esquema bastante represivo y cualquier persona que osara atentar contra los intereses del gobierno o del partido en turno, pues automáticamente era la forma idónea de ese gobierno represivo y autoritario para poderlo procesar, y al final también pues había muchos presos políticos en aquel entonces, y parte de este movimiento pues era precisamente pedir la liberación de todos estos presos políticos que por razones pues vaya, bastante legítimas, estaban compurgando penas privativas de libertad. Entonces, una de las razones, o mejor dicho, de los ámbitos desde el cual a mí me gustaría abordar este suceso, pues sí es desde el ámbito jurídico. Cómo esto logra ser una base o un fundamento para que cambie, diría yo, a pesar de un lamentable suceso, cambia para bien. Claro que ciertos años después, pero cambia para bien la legislación mexicana, dándole pues muchas más libertades en cuanto a la expresión y la libre manifestación de las ideas, pues a todo aquel que desea hacerlo así de manera pública. Lamentablemente tuvimos que como país, que ser pues testigos de esta tragedia y de esta lamentable situación. Sin embargo, pues bueno, también es importante comentar que el movimiento del 68, como bien apuntaron, pues no es aislado, ¿no? El movimiento estudiantil tiene muchos factores, no solamente internos, como los que ustedes bien apuntan, sino, creo yo, son más los factores externos, los factores internacionales, los que terminan abonando a que esto se logre consolidar como un movimiento, a pesar de los esfuerzos que en ese momento hizo el gobierno a través de su famoso batallón Olimpia por detener pues este histórico movimiento. Y una de esas razones, diría yo, es la razón religiosa. Claro que en los jóvenes de aquel entonces se empezaba a sentir un aspecto mucho más liberal y se empezaba a tener una tendencia muy amplia hacia la laicidad. Más allá de hablar del comunismo, que sí, obviamente es importante hablar que todas estas protestas, tanto estudiantiles como de los sectores que ya ustedes comentaban, el sector médico, el sector de la salud, el sector ferrocarrilero, que al final fueron protestas que venían siendo acompañadas por el Partido Comunista de aquel entonces. También es cierto que más allá de la ideología comunista hubo, o sea, logró permear en la sociedad y en la juventud mexicana una ideología de laicidad y una ideología de liberalismo. También es importante comentar que en aquel entonces ya se empezaba a hablar fuertemente de feminismo y los jóvenes de aquel entonces tenían
claro, varios universitarios tenían acceso a la televisión, que era una forma de enterarse de lo que estaba sucediendo en el mundo, y justamente en el marco o en el contexto de lo que había sucedido en el tema de Vietnam, en el marco del contexto de lo que estaba sucediendo en Francia, como bien ya apuntaron ustedes, pues justamente se tuvo una, pues una influencia muy fuerte en los jóvenes de aquel entonces, justamente una influencia cultural, una influencia ideológica, y esto logró que los jóvenes tuvieran una tendencia muy fuerte hacia el liberalismo y hacia la laicidad, insisto. Hubo obviamente una influencia a través del rock impresionante, como ya lo apuntaba Rubén al inicio de esta plática. Sin duda el rock tuvo mucho que ver. Claro que los artistas también de la época, como bien apuntabas, ¿no? Los muralistas, los famosos muralistas mexicanos, por ahí también mencionaría yo, pues la influencia del doctor Atl, que también, bueno, él en sus escritos y en toda pues la escuela que logró generar, por supuesto que también hay una importante influencia de este artista en el comunismo mexicano. Hablar también, por supuesto, insisto, de los grandes grupos sociales que no estaban identificados dentro de un sindicato, que no estaban identificados dentro de alguna liga comunista o de alguna liga agraria, incluso alguna liga obrera, pero algunos sectores sociales, como lo pudieran ser, insisto, las amas de casa y el feminismo, que empezaba a tomar mucha fuerza en esa época. No se hablaba de colectivos en aquel entonces, pero este movimiento es un gran antecedente a lo que hoy sí estamos viviendo de colectivos sociales. Por supuesto que también el tema de los Juegos Olímpicos es otra manera desde la cual debemos de abordar, es al final, creo yo, como bien apuntaba Fidel al inicio de esta plática, de esta discusión, que al final México fue la primera ciudad latinoamericana, la Ciudad de México, vaya, me refiero, fue la primera ciudad latinoamericana en recibir unos Juegos Olímpicos. Entonces, con eso se pretendía demostrar al mundo y se pretendía demostrar a la comunidad internacional que en México se respiraba y se vivía democracia, se respiraba estabilidad política, que se vivía al final una situación de seguridad tanto pública, que el gobierno respondía a las peticiones de los diferentes sectores sociales. Y obviamente 10 días antes de que se diera inicio a los Juegos Olímpicos, pues es cuando sucede esta matanza, esta terrible tragedia. Sin embargo, pues bueno, comentar que el tema de la matanza no nada más es un tema pues que ocurre de manera circunstancial. El gobierno lo tenía perfectamente bien planeado. Bueno, eso es algo que me gustaría abordar más adelante. Creo que es importante mencionar que el gobierno estaba preparado, porque el gobierno sentía que el comunismo le pisaba ya los talones. Entonces, pues bueno, para cerrar mi comentario, son varias las perspectivas desde las cuales debemos de abordar precisamente esta problemática, no solamente a través del tema ideológico político, sino también desde el tema religioso, desde el tema social, desde el tema cultural, para poder pues finalizar en el tema económico, que fue el tema de los Juegos Olímpicos. Pues al final lo que se trataba de dar a entender, pues era que México era un país pues precisamente democrático, y pues bueno, todo esto fue abonando para que esta situación se llegara a dar de manera trágica, pero insisto, no es algo circunstancial, no es algo aislado, es algo que el gobierno tenía perfectamente preparado, cosa que me gustaría abordar en un momento más adelante. Así es, esos movimientos sociales empezaron a enriquecer demasiado. De hecho ya estaban las sufragistas ahí, estaba el feminismo pues, ya en apogeo, era Benita Galeana, una de las iniciadoras, insisto, todas de corrientes comunistas. Y incluso mencionas la iglesia, uno de los preceptos del comunismo como tal, no dejándolo aislado, es la aversión hacia la iglesia. Lo siguen viendo todo lo que es el opio, todo lo que te va a llevar a un retraso, a esa sumisión del hombre por el hombre, porque también es otro de los principios, ¿no? Que se manejan incluso dentro del guevarismo, el reconocerte, el ya no ser oprimido por una potencia externa,
De hecho, una de las situaciones que se marcan mucho en los pliegos petitorios del Consejo Nacional de Huelga es la derogación del artículo 145. Ese artículo 145 precisamente era la disolución social. Estaban diciendo que los estudiantes, insisto, se fueron con los más débiles o los más vistosos o los más ideológicamente sustentados, de que están promoviendo un gobierno extranjero, están promoviendo desaparecer a México. Ese discurso, esas dialécticas iban directamente hacia los estudiantes. Ellos eran el peligro de encender otros movimientos que se les estaban sumando. Fue tanta la magnitud que tuvieron los estudiantes que fueron la cara que tuvo la sociedad mexicana para empezar a sumar tanto a los médicos, tanto a los movimientos feministas, tanto a otros sectores que ya venían resentidos, principalmente como una estrategia política. Incluso ahí checando, había la situación trotskista. Esta vertiente era la más radical. Entonces, incluso en un documental de la otra cara de Tlatelolco, sí mencionan que el batallón Olimpia, tanto compuesto por FBI y CIA, estaba persiguiendo grupos trotskistas que querían armar a los estudiantes. Incluso dentro de esto, entre los mitos y los logos, se cuenta que los partidos comunistas de la URSS estaban patrocinando una rebelión armada, que era lo que justificaba o quería justificar Díaz Ordaz dentro de sus discursos. Cuando mencionan que hay un manual de guerra comunista, menciona que debe de haber muertos, incluso los muertos del 68 los justifica Díaz Ordaz diciendo ahí están sus muertos. Ese principio ideológico de guerrillas es de que si tú no tienes un pretexto, tú no tienes la sangre viva de los patriotas, no puedes mantener o justificar una revolución. Entonces quedan en muchos claroscuros. Obviamente ya años de distancia con investigación y con documentales empiezan a salir estos factores, pero insisto, eran dos choques ideológicos y una guerra completamente fría que seguía en apogeo. El asunto es que en México se calentaron los ánimos y pues bueno, tuvo esta tragedia. Incluso Lecumberri, esta clase que tú dices, la laceración de los derechos humanos, todos los líderes, todos los presos políticos, eran metidos en el Lecumberri y eran tratados como escoria. Incluso uno de los líderes ferrocarrileros de ahí se puso en huelga de hambre, todavía seguía allí preso, y le metieron una sonda después de golpearlo para darle de comer y romper con su huelga. O sea, no había derechos humanos como tal, a pesar de que ya había ONU, a pesar de que ya se empezaban a modificar las leyes mexicanas, pero era una dictadura impresionante y brutal de lo que fue el Partido Revolucionario Institucional y todo el aparato del sistema en contra de todos los sectores sociales. Pero bueno, mi querido Fidel, tu segunda aportación, amigo. Escuchamos atentamente. Sí, justo estaba checando acá, no recuerdo cuáles son los años de la fundación del PRI, ¿no? Pero sí, yo creo que ya existía desde antes, porque antes era el PRM, ¿no? El famoso PRM, pero creo que el PRM se extinguió en el 46, entonces sí, ya estábamos hablando del PRI, ¿no? Ya Gustavo Díaz Ordaz ya fue al frente del Partido Revolucionario Institucional. Una cuestión muy interesante es justo esta que ya más o menos ustedes están vislumbrando, el papel del gobierno y justo lo que yo decía antes, ¿no? Efectivamente no existían los colectivos, no existía la CNDH, no existían los CGHs, ¿no? Y eso es algo que se le debe al movimiento del 68, entre otras muchas cosas, derechos básicos, ¿no? Antes del movimiento del 68, bueno, todavía un par de años después, por ahí hasta del 69, si no mal me parece, ya me corregirán ustedes que tienen más pericia en estos asuntos del derecho, pues estaba prohibido que los mexicanos se agruparan, ¿no? Que hubiera conciertos de carácter masivo, un derecho que pues, a la juventud de hoy, pues imagínate que les prohibieran hacer un concierto, ¿no? Juntarse, no sé, aquí en Toluca, en la Casa de las Diligencias, para ir a escuchar una banda ahí de amigos, ¿no? Vaya, el derecho a agruparse, que pues, es un derecho humano básico a socializar, no estaba permitido en México.
Ajá, la famosa imagen de Díaz Ordaz con su garrote, que hemos visto innumerables veces todos aquellos que estamos interesados en este movimiento del 68 y que siempre es una de las imágenes, ¿no?, que se ponían en los carteles, que pues, denuncian precisamente este gobierno autoritario, a este gobierno que tenía sus aparatos de represión eh, muy reducidos realmente. En el 68, estamos hablando del 68, pues los aparatos de represión eran muy reducidos y eran precisamente la policía y el ejército, y punto. Ajá. Y ese es precisamente uno de los cambios que también opera el 68. El movimiento del 68 le enseñó al gobierno a ser más sutil en sus aparatos represivos. Por ahí nos decían, ¿no? Bueno, pues es que los medios de comunicación eran muy importantes, sí, tan importantes fueron que después del 68 el gobierno se adueñó de ellos y ahora también son aparato de represión junto con los nuevos que están saliendo, ¿no? Las redes sociales, todo eso, también son aparatos de represión que no se utilizaban en ese momento, sino hasta después del 68. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno cambió sus dispositivos para ejercer el poder, también gracias al movimiento del 68, ¿no? Ya se da otro tipo de represión, se adueña de los medios de comunicación, ya no es el garrote, ya es la tortura individualizada. No hay que olvidarnos que también producto del 68 va a producirse otro personaje oscuro dentro de nuestra historia mexicana, como lo es el Negro Durazo, ¿no? El jefe de policía de los 70s, de estos años también oscuros dentro de esta guerra, ¿cómo se llama? Se me olvidó, se me fue el concepto de esta guerra sucia, ¿no? Tanto a nivel político como a nivel social. Repito, que es la tortura, que es la famosa ley fuga, que es todas estas cuestiones que, repito, el gobierno aprende a ser más sutil con sus aparatos de represión. Ajá. Comienza a desaparecer a la gente, pero ya no en masa, ¿no? Ya no disparándoles frente a toda la sociedad, sino con los famosos levantones, todas estas sutilezas que el gobierno aprendió después del 68 y que sería la parte pues negativa, ¿no? Es decir, el gobierno también aprendió algo con el 68, las formas de seguir ejerciendo el poder ya no de manera tan descarada. Y eso es algo muy importante, ¿no? Y en lo que creo que hemos ahondado muy poco. A partir del 68, el gobierno aprendió sutilmente a reprimir al pueblo, ¿sí? En el aspecto positivo, ¿qué es lo que nos deja el 68? Pues ya lo decía, ¿no? A mí lo más importante que me parece que nos deja el movimiento de 1968 es la forma en la que la sociedad aprendió a organizarse para pelear por sus propios derechos. Ajá, eso no se veía, ¿no? Por ahí podremos tener la revolución, pero pues son otras connotaciones, ¿no? En el 68, con toda la represión que hay de por medio, insisto, la sociedad creo que tomó conciencia de su capacidad política. Ajá, y por eso es precisamente por lo cual el 68 no se olvida. Porque gracias a ese movimiento nosotros aprendimos a tomar conciencia de lo que podemos hacer organizándonos socialmente. Ajá, cuando hay un estado de cosas que nos reprime, que nos asesina, que nos tortura, etcétera, etcétera. Gracias al 68 nosotros aprendimos precisamente a hacer valer nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? A organizarnos en la lucha, a tambalear el poder. ¿Sí? No hay que olvidar, por ejemplo, ahorita que hablaban del rock, no hay que olvidar, por ejemplo, el abandarazo, ¿no? El abandarazo que de alguna u otra manera también es producto del 68, porque repito, ya se pueden hacer conciertos masivos, una. Dos, no hay que olvidar que el abandarazo también se sataniza porque pensaban que iba a suceder lo mismo exactamente que en el 68, ¿no? Pero como el gobierno ya estaba aprendiendo repito, a ser más sutil en sus formas de represión, pues no se animó inmediatamente a mandar al ejército. Ajá. Por fortuna el banderazo no acabó en otra cosa. El 68 también nos deja como sociedad la exigencia de justicia, la participación y organización democrática, ¿ah? Porque el 68 los consejos generales de huelga, los CGHs, eran democráticos, sí, tenían representantes, pero eran democráticos, ¿no? Eh, Ahorita también me gustaría hablar de eso cuando comencemos a hablar precisamente de lo que señalaban también por ahí, de que fue algo preparado, sí, tan preparado que hay metrajes de filmación que el gobierno, del gobierno que contrató a dos cineastas de la época de oro del cine mexicano para filmar todo lo que sucedía al interior, ¿no?
con el propio ejército, cómo se estaban organizando. Ahí me traje perdido, ¿sí? Vaya, el famoso documental del grito, ¿no? Que siempre ponen el 2 de octubre en la UNAM, que se encontró por ahí en uno de los archivos filmográficos, ¿no? El famoso grito, lo que vemos también en esta película, la última que yo vi, que fue dibujada, que se llama Olimpia, ¿no? Repito, hay un montón de archivos que están perdidos y que se van liberando conforme pasa el tiempo. Digo, el grito se liberó en el 94, si no es que en el 98, si no me falla la memoria, ¿no? Creo que fue en el 94, y son archivos que el propio gobierno produjo. Eso implica que estaba preparado, que el gobierno sabía lo que iban a hacer. Ajá, no fue decisión así como de la noche a la mañana, lo prepararon perfectamente bien, ¿no? Insisto, cosas positivas que nos deja el movimiento del 68, pues derechos básicos, ir a conciertos, congregar a las masas, protestar. La famosa Comisión Nacional de Derechos Humanos creo que también es heredera del 68, y pues ya lo decían también ustedes, todos estos colectivos que comienzan a organizarse. Bueno, el Auditorio Che Guevara en la UNAM pues se gestó precisamente en el 68 y a la fecha sigue tomado, ¿no? El auditorio Che Guevara, tú vas ahí y es donde todos los libreros que están ahí en la UNAM pues meten sus cosas, y el Auditorio Che Guevara pues sigue tomado por los estudiantes. Y eso también se le debe al 68. Sí, el 68 es una ruptura social, en el sentido de que se empieza a mudar ya las élites militares. Díaz Ordaz desciende de una élite militar de Porfirio Díaz. Su abuelo fue uno de los que combatió a los conservadores, por cierto, junto con Porfirio Díaz. De hecho, también su mamá eran de las grandes élites en Oaxaca. Entonces vienen de dictaduras o de movimientos militares. Ya cuando llegan los estudiantes, pues es la población civil. La población civil y todo lo que conlleva, o lo que conllevamos nosotros, es esa herencia del 68 de movimientos contra militares. Bueno, ahorita les invito a un elote, a ver, permítanme tantito. Dejen que pase aquí el vendedor está haciendo su chamba. Permítanme tantito. A ver, mientras ya llegó aquí Juanito, a ver si se puede conectar. A ver, permítanme tantito. Ahorita reponemos el tiempo, estos tranquilos, es como el fútbol. Ahí vaya de salida. Entonces, esa parte de la sociedad civil es una parte muy, 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 muy interesante, porque precisamente de ahí vienen grandes modificaciones. La libertad de expresión. La libertad de expresión, el Estado vendía el papel para hacer periódicos. Antes de que entrara como tal la televisión, insisto, si hubiera sido en estas fechas una catástrofe de esa naturaleza, hubiera sido grabada, hubiera salido en medios de comunicación masiva. El periódico era limitado y era el Diario de México, que se le ocurrió, ahí dentro de las cosas que se documentan, sacar unos changos que estaban, o unos chimpancés, una raza de chango como tal, para ponerlos en exhibición. Estaba un evento de la CNOP, estaban ahí uno de sus líderes, se equivocaron en ponerlos a los dos, tanto el evento de la CNOP como el del zoológico de Chapultepec, y cambiaron los encabezados, y se hacía referencia a que acababan de llegar nuevos especímenes al zoológico. Entonces, 3 días después, Díaz Ordaz desapareció la prensa, desapareció ese periódico. Era el control tan férreo que tenían esas dictaduras militares de sacar su propaganda. Insisto, ya estaba la propaganda y la promoción política, y el partido como tal, el Partido Revolucionario Institucional, queda marcado como un partido nazista-fascista. Entonces, era la época de Franco, ya estaba por ahí, fue embajador Díaz Ordaz con Franco. Venía la situación de Batista en Cuba, venían ya la parte de Pinochet. Era una parte todavía de mudar de una dictadura militar que ya había superado México con la Revolución Mexicana, donde ya se estaban reagrupando, o ya no estaba la situación de la mano de hierro de Porfirio Díaz. Ya no era esa sociedad, ya se había cambiado completamente la percepción. Entonces, el derecho a la democracia, el derecho a la libertad de expresión, salvaguardar la vida, también el pagar el daño, o resarcir el daño a las víctimas del gobierno como tal,
eran ya luces que daban a los derechos humanos, ya en una consagración, si bien ya no era una parte ideológica, ya estaban siendo una parte práctica que la misma sociedad le estaba pidiendo al gobierno. Pero bueno, y bueno, igual tú lo ves, ya que te pusiste en la parte de las películas y de la creación, a raíz de esta desgracia está la de Rojo Amanecer. Se ve el drama de la familia, ¿no? El drama de la familia, cómo tenían que cuidar a los estudiantes, incluso cuidar su vida. No podías salir, no podías hacer nada más allá de escóndete y que no me agarren a mí, apoyándote, porque también van el factor fundamental, la familia, la base de la sociedad, de por medio. Hasta esos extractos sociales estaban cuidándose de no ser violentados en todas sus garantías individuales, nada más por ayudar a alguien. Entonces sí fue demasiado complejo y es demasiado ilustrativo en la cinematografía nacional este hecho, que es el parteaguas del siglo XX en mi concepción. Mi querido Roberto, regresamos contigo en el uso de la palabra. Muchas gracias, mi querido Rubén. Pues sí, justamente, como bien comenta Fidel, pues empiezan a liberar muchos documentales y metrajes, pues es justamente en el sexenio de Zedillo, del presidente Zedillo. Recordemos que él también fue un estudiante reprimido, él formaba parte del Instituto Político Nacional en aquellos tiempos. Entonces, pues sí, justamente es el gobierno quien reprime, pero es también el mismo gobierno encabezado por alguien que formó parte de ese movimiento, pues quien permite que entonces se libere ese material filmográfico. Y justamente regresando al punto que, bueno, yo comentaba, sí, hay que recordar que el gobierno estaba preparado, ¿no? Estaba preparado pues para intervenir justamente el movimiento, para intervenir justamente, bueno, ya lo comentaba de manera mucho más atinada nuestro estimado Rubén, ¿no? A aquellos grupos trotskistas que bueno, sí, eso es algo real. Incluso yo por ahí tuve algunos maestros que eran afines a la ideología comunista y que sí, precisamente nos platicaban sobre estos manuales de guerra, ¿no? Incluso, bueno, no voy a decir quién, pero algún maestro muy querido que comparte la ideología comunista, pues nos mencionaba cómo era la manera de organización, pues no solo ideológica o política, sino también la forma de organización para hacer frente, físicamente hablando, a la policía o a estos grupos o aparatos represores del Estado, como en aquel entonces pues era el ejército, ¿no? Incluso nos platicaba ahí a manera de anécdota que en estos manuales de guerra incluso les enseñaban cómo hacer bombas Molotov, ¿no? Para hacer frente a los grupos represores del Estado o a estos batallones, ¿no? Que precisamente había una manera muy peculiar de organizarse y esa al interior de las universidades donde se instruían a estos grupos. Y sí, precisamente el gobierno, pues, con ese temor o con ese miedo de que esta ideología comunista, laica, liberal, que bueno, fue un conjunto de muchas ideologías que empezaron a permear en una sociedad mexicana que para aquel entonces era una sociedad conservadora, una sociedad, no sabría si encuadrarla a una sociedad de derecha, pero al menos si una sociedad, vaya, bastante ignorante, que no sabía prácticamente en qué ideología estaba parada, ¿no? Una sociedad pues que tenía muchos años siendo víctima, ¿no? De la ignorancia del sistema de educación pública, que era pues deplorable, era muy limitante. El propio sistema educativo básico pues era muy tendiente a la culpa religiosa, a la culpa divina, a meter a Dios en todo, y justamente empieza a haber una revolución de conciencias, no solamente una revolución ideológica política, insisto. Para mí algo importantísimo que empieza a suceder en esos años es que empieza a haber una revolución de conciencias. No precisamente los llamaría hippies, pero sí la juventud mexicana se empieza a volver una juventud consciente, pensante, incluso diría yo hasta espiritual. Es una juventud que, bueno, mencionabas tú, Rubén, que empieza a tener una ruptura social. No sé si precisamente hubo una ruptura social, yo creo que más bien hubo una conjunción social. Creo que la juventud era animosa en ese entonces, la juventud era de buen humor,
era una juventud que tenía mucha creatividad, incluso para manifestarse, para crear pancartas, pero era una juventud que al final pues venía de contextos limitantes, porque todos, pues al final venían de una sociedad mexicana en la cual muchos años atrás, pues sí había permeado esta ideología, ¿no? Católica, la propia ideología revolucionaria, que fue también la post-revolución, algo que marcó mucho la forma de pensar pues al menos de la educación mexicana, y la educación mexicana, recordemos que era completamente intromisoria en la manera del comportamiento que tenían los jóvenes, eran reprimidos, no tenían una libre manifestación de las ideas, era totalmente coartada su libertad de expresión, e incluso, bueno, creo aventurarme a decir que muchos de nosotros pues fuimos víctimas de ese sistema educativo en muchos sentidos, ¿no? Que a lo mejor nos tocó irlo viviendo distinto al pasar del tiempo, pero sin lugar a dudas, este movimiento, pues yo creo que uno de sus grandes legados, ya que hablaban pues de lo que deja en materia social, ¿no? En ese tema de poder permitirle a la juventud de reunirse libremente, tener ese derecho de asociación, pues justamente sí deja muchos legados constitucionales, todo lo que hoy es el artículo 6º constitucional, el artículo 9, el artículo 11º, también justamente a muchos jóvenes eran reprimidos en su libre andar por la ciudad, simplemente porque ellos vestían o porque se conducían de una manera no adecuada a las normas sociales de aquel entonces, pues no se les permitía un libre tránsito. Entonces, todos estos legados constitucionales son muy importantes, pero yo insisto en que el mayor legado que se deja, pues es un legado ideológico. No, insisto, no sé si hubo una ruptura social, creo que más bien hubo una conjunción social, pero hubo una ruptura hacia el gobierno, y eso es algo para mí importantísimo, porque justamente empezó a haber pues una distancia de la sociedad hacia el gobierno, y eso fue, pues prácticamente, digo, tardó muchos años, pero fue el parteaguas para que se lograra dar una alternancia política en el país, porque, bueno, ustedes ya lo apuntaron de manera muy atinada, ¿no? El gobierno de Díaz Ordaz, y no solo el de Díaz Ordaz, el gobierno priista de esos primeros 70 años que tuvo el PRI en el país, pues fue considerado durante muchos años una dictadura perfecta en términos de Vargas Llosa, ¿no? Y en términos de muchos otros ideólogos. Y precisamente, pues en una dictadura es muy difícil de derrocarla, y sobre todo si no es a través de movimientos bélicos o de movimientos de insurrección, de movimientos armados, vaya. Y al final, a través de este movimiento en el cual se da esta lamentable tragedia, pues empiezan a sentar las bases para que se pueda entonces fraguar una transición política y democrática en el país. Y eso de algún modo permitió que sí, México, si bien es cierto, no comunicó al mundo a través de los Juegos Olímpicos, que era un país democrático, sí permitió que al menos 32 años después hubiera una alternancia en el poder, y que esta alternancia en el poder, a través en aquel entonces de Vicente Fox Quesada, pues lograra permear en otra alternancia. Bueno, obviamente dio paso de nueva cuenta al priismo otra vez, pero hoy vemos a un tercer partido distinto en el poder, y posiblemente en no mucho tiempo podemos ver a un cuarto partido distinto en el poder a través de esta nueva forma de organización política y social que nos deja el movimiento del 68. Yo sí me quedaría con el tema de, pues bueno, preguntarnos hoy en día, pues cuáles son las instituciones de mayor respeto en el país. Muchas veces decimos, pues que el 2 de octubre no se olvida, y creo que no se olvida pues para quienes estamos interesados en el desarrollo democrático del país, para quienes hemos sido universitarios, para quienes incluso hemos sido reprimidos, o para quienes incluso hemos sido callados en algún aula, hemos sido callados en algún espacio académico, para quienes hemos sido víctimas de que se nos ha coartado nuestra libertad de expresión. Pues sí, evidentemente para nosotros el 2 de octubre no se olvida, pero yo creo que para la sociedad sí se ha olvidado, y creo que es importante que no solo estos ejercicios, sino de manera constante, continua y recurrente, sobre todo para aquellos quienes están en contacto con jóvenes, con universitarios, con colectivos, con la sociedad civil organizada, pues puedan llevar esta bandera siempre y enarbolarla,
porque hoy vemos, insisto, que una de las instituciones de mayor respeto en la sociedad, pues no deja de ser el ejército, ¿no? Tenemos incluso un país apoyado por gran parte de la sociedad, un país militarizado, tenemos un país en condiciones pues completamente militarizado en el sentido de que, bueno, ya no entendemos hoy a un ejército como un aparato represor del Estado, entendemos un ejército como una necesidad de que esté en las calles por la situación tan apremiante de la seguridad pública. Sin embargo, yo sí quisiera apuntalar esto, ¿no? Dentro de las instituciones de mayor respeto en el país, las instituciones castrenses están por encima de las universidades. Entonces, yo sí quisiera hacer un análisis y un ejercicio de reflexión de qué es lo que ha pasado, ¿no? Justamente después del 68 pues, se dio el famoso tema de Avándaro, bueno, el tema de Valle de Bravo, la juventud, insisto, me gustaría recalcar esto, era animosa, era una juventud impetuosa, una juventud que era crítica, era una juventud creativa, era una juventud que incluso tenía una manera de expresarse muy peculiar, el famoso caló de aquel entonces, ¿no? Tenían un acentito muy, muy peculiar, unas palabras que hoy, bueno, hoy en día usamos, ¿no? Como de manera muy, muy coloquial, ¿no? Y que ese legado cultural e histórico que nos dejan esos movimientos sociales de aquellos entonces, pues siguen permeando en la juventud de hoy en día, pero no así en muchos sectores de la sociedad. Insisto, me parece que si una de las mayores instituciones de mayor confianza en la sociedad es el ejército y no las universidades, pues no sé qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal nosotros como impulsores y propulsores de la cultura democrática, pues para poder llevar esto a un puerto en el cual otra vez las universidades sean ese semillero de líderes y ese centro a través del cual pues nosotros podamos ser quienes impulsemos las nuevas ideologías de la juventud y de la forma de organizarse pues de quienes participamos en la política mexicana. Creo que se debe regresar a las universidades, tanto públicas como privadas, no solamente las universidades públicas. Recordemos que también en aquel movimiento participaron la Ibero, participaron la Universidad La Salle, y se debería regresar a las universidades, insisto, públicas y privadas como los semilleros de líderes. No deben de surgir líderes desde el gobierno. Me parece que en México algo que debemos de seguir diciendo es que el 2 de octubre no se debe de olvidar, justamente para que los líderes políticos no surjan de la policía, para que los líderes políticos no surjan del ejército. Hoy estamos hablando de un país que va a estar gobernado prácticamente en su mayoría por un partido de izquierda y bueno, lo que hoy dictan las encuestas es que seguramente así será en el 2024, no lo sabemos, pero es la tendencia estadística. Y bueno, hay que tener muy claro que hoy un legado que tenemos es el partido que hoy tenemos en el poder, un partido de mucha gente de lucha social, y creo que es importante para pues muchos de las personas que nos escuchan, de nuestra audiencia, que son afines a esta ideología, pues que no pierdan esa esencia de izquierda, esa esencia de protesta, que no pierdan esa esencia en la música que escuchan, que no pierdan esa esencia en la literatura de la cual se allegan, el arte que consumen, que al final la izquierda tiene que ser eso, tiene que ser una ideología de protesta, tiene que ser una ideología pues de inconformidad con las injusticias sociales, y tenemos que seguir propulsando y propugnando el irrestricto respeto a los derechos humanos a través de la lucha colectiva y social. Entonces, creo que eso es uno de los legados que nos deja el 2 de octubre. Yo creo que lamentablemente el 2 de octubre para muchos sí se olvida, no lo debemos dejar de lado y tenemos que seguir alzando la mano en pro pues de las juventudes mexicanas y sobre todo de una construcción democrática distinta en el país. Pues bueno, amigo, te interrumpo ahí un poquito, ahorita retomamos, que tocaste, igual que Fidel, una cosa aquí muy interesante, la educación, pero ya la educación popular, ya son las clases medias las que empiezan a tener esa capacidad de liderazgo, de organización y de reacción, ya no son las mismas élites militares, la clase media empieza a ser un factor fundamental. De hecho, insisto, en las películas que se llegan a ver, incluso en la de la última de Yalitza, donde se hace referencia al halconazo, que es la siguiente parte con Echeverría, que también estuvo ahí, era secretario de Gobernación, también tuvo que ver con el Batallón Olimpia,
se ven ya reflejadas esos estudiantes, esas clases que siguen ahí, incluso con Ayotzinapa. Los 43, digamos, no son clases altas, no son clases bajas, son clases medias que ya están tomando esa parte de clase medieros, de gente que ya está pensando desde la universidad. Y es muy cierto, la clase media dentro del aparato público está plagada en las escuelas, tanto de educación básica como superior, incluso las universidades autónomas, ¿no? No fue el TEC de Monterrey, no fueron universidades extranjeras, ¿no? Por más que haya tenido impacto en Francia, es una concepción de estudiantes, es un fenómeno social pues, plagado en la escuela mexicana. Entonces somos herederos o seríamos herederos de esa tradición de políticos que se generan en la universidad, no en un partido político, no en el gobierno. Ese es un punto que resalta acaboses. De hecho, están ya en posesión del gobierno. Está Pablo Gómez. Pablo Gómez también ahorita está en gobierno federal, es un actor importante y también estuvo en el 68. Y como él hay varios más que están ahorita de esa generación ya en uso de este gobierno, lo cual pues, nos pone una reflexión de hasta dónde ha trascendido esos líderes que están ahí. Pero pues bueno, ya por ahí está mi querido Juanito, a ver si ya se puede conectar y ya tenemos contacto el día de hoy. Mi querido amigo, un gustazo verte después de ya meses, ahí fallándote el internet. Un saludo, mi querido Juanito. A ti, tu opinión antes de irnos a la parte del cine con Fidel, que le encanta analizar ahí películas. Entonces, te doy el uso de la palabra y nos vamos con Fidel para tener ahí, abundar un poco más en ese aspecto de la cultura popular y cómo se refleja el 68. ¿Te escucho, Juanito? Perdón, ¿hubo una pregunta en particular o me perdí? No, amigo, tú vas llegando. Ya tocamos distintos temas, seguiste la transmisión. Si no te ponemos atención, amigo, ¿cuáles son tus aportaciones aquí en la mesa? Pues continuando, amigo, con lo que comentabas de aquellos líderes juveniles del 68 que en su momento estuvieron pues ahí organizando, teniendo algún cargo de relevancia en el movimiento. Recordemos que pues esto fue igual ya se abordó, solamente recalcarlo, fue un movimiento netamente juvenil, donde convergen ahí grupos jóvenes del Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunos de esos líderes, como ya los comentabas, pues al día de hoy les tocan ser gobierno, después de una larga lucha, pues fue incesante, no claudicaron, y pues hoy tienen esa gran oportunidad y responsabilidad, pues de no olvidar de dónde vienen, de esa represión de la cual fueron objeto, donde el Estado, como siempre, ha sido tentado a utilizar el poder para reprimir, para hacerse valer, pues hoy pueden, desde el lado opuesto que vivieron ellos, ahora ser gobierno y poner en práctica esas consignas que ellos buscaban, ¿no? Ellos buscaban, ¿qué buscaban? Buscaban mayores libertades, buscaban, pues, no ser reprimidos, buscaban que sus compañeros de lucha fueran liberados. Obviamente todos ellos lo que vemos es que comulgaban con ideas comunistas, con ideas pues, de izquierda. Hoy la izquierda tiene esa oportunidad de gobernar y esperemos que no nos fallen, esperemos que estén a la altura de los tiempos que estamos viviendo, ya con ese antecedente que ellos vivieron, que ellos padecieron, que sean ejemplo de que pues no se olvida, pero también hay que atender las causas de los jóvenes. Y una de esas causas pues es la educación, pero sí de calidad, ya no de cobertura, ya no de solamente dar educación por darla. Hoy estamos ya con necesidades muy complejas donde ya la cobertura pasó a un lado, ahora es pues dar ese salto de calidad, como en el sistema de salud, como en el sistema de pensiones, como hay muchos rubros que a lo mejor sí están atendidos, pero ya es cómo los estás atendiendo. Estas ideas comunistas que en su momento, pues el gobierno, ese gobierno priista, pues no quiso que avanzaran por
por así convenir a sus intereses. En el 68, pues el PRI era hegemónico, yo creo que donde vivió sus tiempos de mayor apogeo, de mayor poder, y pues el contexto que rodeaba, ¿no?, a este movimiento estudiantil a nivel mundial, pues venía ya de años atrás la muerte de John F. Kennedy en los Estados Unidos, teníamos la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Había gran influencia del comunismo en nuestro país, había aquí pues gran apoyo de los artistas, de los músicos, de los pintores, de los muralistas hacia el movimiento comunista. También decir que pues el régimen de gobierno también tenía ciertas tendencias fascistas. Ahí Plutarco Elías Calles, pues él también era de esas tendencias hacia Benito Mussolini. Entonces hay que entender quién gobernaba y por qué llegaron a esa represión hacia los jóvenes. Yo creo que sí no se debe de olvidar ese hecho, pero también prevenir. Hoy en día los jóvenes sí son revolucionarios, pero hay que ser mucho más, ver más allá, teniendo en cuenta lo que ya vivimos, lo que ya pasó en el 68. Hoy tenemos un pendiente ahí con los jóvenes de Ayotzinapa, que eso será materia de más adelante, ¿no? Pero quedo con esa parte, creo que por ahí mi audio no está todavía al 100%, amigo. No te preocupes, amigo, se escucha bien. Ahí nada más hay una situación de cómo se hacía política y cómo se llegó a hacer política. Los líderes estudiantes también intentaron ser captados por el aparato generado por el PRI, que es la herencia de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles quería eternizarse y poner a su sucesor. Y en esa parte corporativista de alinear a todos en el sistema no estaban los estudiantes, era una clase nueva que no controlaban. Entonces generar o tener esos líderes ahí adentro era una parte fundamental. De hecho está Sócrates Campus Lemus, este personaje acabó siendo parte del gobierno de Echeverría y era parte de la UNAM. Entonces también estaban ya buscando, como bien lo dice Fidel, esas formas de represión. ¿Cuál fue la situación de los sindicatos? Los sindicatos, cuando empiezas a meter gente que ya viene siendo el charro sindical a favor del gobierno imperante, pues controlabas el sindicato, que insisto, el referente más fuerte fue el de los obreros ferrocarrileros, que esa fue su lucha por democratizar un sindicato. Si hoy tú lo ves en el SUTEIN, en el sindicato de burócratas del Estado, pues no hay autonomía, no hay democracia, no hay nada. ¿Por qué? Porque el líder sigue siendo afín al Partido Revolucionario institucional. Herminio Cayo Calderón no se puede mover de ahí. Incluso las universidades, la Universidad Autónoma estuvo cooptada por el PRI o sigue cooptada, no sé, más ahí con Jorge Olvera y con todo lo que estuvo antes, que son designados por el gobernador en turno. De hecho, la Universidad Autónoma no pasó por la transición de lucha, viene por una parte de que ya el gobierno por ahí de 1950 dice, bueno, ya eres autónoma, ya después de todo lo que pasó, pues bueno, ya te estamos dando una autonomía, pero es una autonomía burocratizada, no una autonomía ni una libertad democrática ganada por los estudiantes. Entonces, sí son cosas que tenemos que analizar, como bien tú lo dices, cuál es la posición de los estudiantes y de los profesores. Incluso había profesores que sumaban, había rectores que se sumaban. Entonces, no, la parte académica en toda la estructura que lo compone eran un ápice también fundamental de este movimiento. Incluso la autonomía y el uso del desmedido de la fuerza, soltar un bazucazo a chavos de una preparatoria después de Encendido Alfonso, pues bueno, no te deja muy bien parado como gobierno y te tienes que estar limpiando todo lo que hiciste. En Ayotzinapa, las fuerzas federales también estuvieron involucradas, estuvieron los gobiernos en turno, y pues sí te deja a pensar en esa petición de desaparecer el cuerpo de granaderos. El cuerpo de granaderos sigue operando en esencia, se sigue violentado por más que lleguemos a decir, y esto es algo que dicen los nuevos militares, si tú pones un militar en una situación civil, pues el militar va a violentar derechos humanos por su formación es muy distinta a hacer un servicio civil. Entonces hay que tener esas dos partes, como bien lo dice también Roberto. De un lado tienes la parte
desde la autonomía, de la parte de del que se te olvida, de la parte del estudiante, de la parte del líder, pero de la otra la formación de los cuerpos de seguridad del Estado, tanto para defenderte externamente e internamente. Me viene a la mente de que el Estado se creó para defenderte de otros estados, pero nadie te dijo que el Estado te tenía que defender del Estado, o cómo te iba a defender del Estado, o en qué situaciones quedan las represiones que han tenido a lo largo de la historia los ciudadanos del Estado, ¿no? Entonces sí son cosas, yo creo que ahorita vienen a la reflexión, que son importantes resaltar. Y también, ya para irnos con Fidel, el cine mexicano, el auge del cine nacional fue en esas partes del cine a blanco y negro. Viene también la parte de Luis Buñuel cuando dice: yo ya no soy surrealista, yo ya soy comunista, y empieza la situación de los olvidados. Después vienen unas situaciones ahí interesantes, que ya es el cine, el auge del cine mexicano, se cae y empiezan este tipo de cortometraje, bueno, de cinematografía nacional del 68, ya color, ya con la dinámica en una ciudad completamente distinta a los 1920, 1930, 40, ya son los 60, ya vamos a la mitad del siglo XX, ya no está el milagro mexicano, ya está completamente otro contexto, otra situación que viene bien reflejado ahí en la cultura popular. Ahí, mi querido amigo, ¿cuáles son tus reflexiones? ¿Cuál es lo que aportas a la mesa? Bueno, es compleja la historia del cine mexicano, compleja porque igual, retomando el comentario que tenía en mi intervención pasada, la última, el Estado pues a partir del 68 comenzó a hacerse de los diferentes medios masivos de comunicación, ¿no? O de comunicación masiva, pues. Y uno de ellos fue el cine, sí, es innegable, ¿no? Las lecturas, los autores están divididos, si fue el motivo por el cual el cine decayó, ¿no? Algunos artistas dirán que sí, que precisamente cooptaron la visión de los propios artistas, ¿no? El gobierno dejó entrar a las empresas privadas que quisieron hacer un cine de consumo fácil y sencillo. Por eso el cine de ficheras, ¿no? El cine de ficheras es un cine de consumo muy fácil y muy sencillo. No hay una historia argumentativa o argumental que tú tengas que seguir con mucho seso para ver cuál es el mensaje del film. Es simplemente albur, vender el cuerpo de las mujeres, ¿no? Porque eso es lo que en ese momento se pedía consumir. Y posteriormente llegan justo, ¿no? El director de Rojo Amanecer, junto con otros grandes directores, comienzan a gestar lo que posteriormente ya con películas como Sexo, Pudor y Lágrimas y tu mamá también, se me está olvidando esta de Amores Perros, ¿no? El famoso nuevo cine mexicano, que se va gestando desde los 70s, pero es bien curioso porque también hay una contrahistoria del cine mexicano. Ajá, una contrahistoria que, por ejemplo, nosotros podemos ver las películas de Pedro Infante, ¿no? Y pues que son las que pasaba Televisa por ahí los sábados a las 4 de nuestra infancia. No sé si a ustedes les tocó, seguramente sí. Creo que somos de la misma generación, ¿no? Todos los que estamos acá. Las de Cantinflas y todas esas películas, que repito, de pronto pensamos cine de la época de oro y pensamos en esas, ¿no? Incluso en el propio Buñuel que entra ahí y que fue censuradísimo en su momento también, pero como Televisa compró los derechos cuando gana en Cannes, en Cannes esta magnífica película de Los Olvidados, pues Televisa se hace de todos los derechos, ¿no? De todas las películas de Buñuel, y pues también por ahí las tienen ellos. Pero bueno, repito, hay una contrahistoria, por ejemplo, no sé si ustedes estén enterados de estos films que inspiran la trilogía de Luis Estrada, ¿no? Con ahorita que hablabas también de esta dictadura perfecta, pues hay una película que se llama, ¿no? De Luis Estrada, que forma parte de su trilogía con la de Infierno y con la Ley de Herodes, ¿no? Que es la crítica a lo que está sucediendo en México o lo que históricamente ha sucedido en México con este partido dictatorial que es el PRI. Pues esa película está inspirada en otra trilogía de la época de oro del cine mexicano que se ve muy poco, desgraciadamente, ¿no? Igual se compone
Vámonos con Pancho Villa, Let's Go with Pancho Villa, ¿no? Que tiene hasta 2 finales alternos, tiene un final alterno, pues, muy interesante, en donde se narra cómo la revolución no es lo que nos vende la época de oro del cine mexicano, ¿no? De las Adelitas y el revolucionario enamorado con muchas mujeres y gana, ¿no? Y la vida de provincia que todos envidiamos porque hay que irse a la revolución, ¿no? Let's Go with Pancho Villa es una película bien cruda, ¿no? De cómo los famosos acompañantes de Villa, no me recuerdo cómo se llamaban, ¿no? Los que acompañaban al famoso Centauro del Norte, pues eran arrebatados de su familia por Pancho Villa, prácticamente. Ajá, y eran arrebatados de la peor manera. Pancho Villa sacaba la pistola y pum, 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 mataba a la familia y vámonos, tú te vas a la revolución conmigo, ¿no? Y es una crítica que se hace desde el cine. También tenemos la película de Prisionero 13, ajá, o El Compadre Mendoza, en donde, repito, pues es una crítica de la revolución, y así nos podremos ir con muchos films para no hacer el cuento largo, porque yo sé que me cuelgo cuando comenzamos a hablar de cine. Rojo Amanecer, ¿sí? Que ya la citaban, yo creo que forma parte de esta contrahistoria del cine nacional. Tan forma parte de esta contrahistoria del cine nacional Rojo Amanecer, que pues en su momento fue censurada igual justo cuando liberan todos los archivos fílmicos que van a dar lugar a esta película que, repito, pues es la máxima presentación que nosotros tenemos de manera pública del 68, que es El Grito. También se va a liberar la censura hacia Rojo Amanecer. Ajá, ya la pueden pasar en la televisión, incluso se estrena en los cines también en el 94, Rojo Amanecer, porque pues era un tema que no se podía, y como lo decía por ahí, creo que era José Luis, ¿no? Que decía que curiosamente Salinas es quien las libera, o Cedillo, pero se liberan pues muchísimo tiempo después estos films, estos dos. A partir de la liberación de estos materiales se comienzan a gestar otra serie de películas muy importantes que también forman parte de la contrahistoria, como por ejemplo esta que a mí me parece una chulada porque aparte fue hecha con dibujos, ¿no? Que es una técnica cinematográfica ahí interesante, o sea, sí se actúa, sí hay actores, pero se va pintando cuadro por cuadro, que es la de Olimpia. Ajá, es la película, así se llama, Olimpia, y que narra precisamente cómo es que un estudiante del CUEC, ¿no? Del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, se hizo de una cámara y se unió al movimiento y pues iba grabando todo lo que podía dentro del movimiento, ¿no? Y es lo que da lugar posteriormente al famoso Grito, a la película del Grito. El Canal 6 de Julio, junto a La Jornada, ha hecho un sinnúmero de documentales. Tengo en la mente 2, ¿no? Uno que se llama El 68, otro que se llama Las Claves de la Masacre, ¿no? Otro que se llama La Matanza de Tlatelolco, ya son 3, que igual forman parte de estos archivos fílmicos. Estos 3 tienen la característica de que llevan a los que encontraron, a los sobrevivientes, a algunos de los sobrevivientes del Consejo General de Huelga, los llevan a Tlatelolco a que narren cómo vivieron todo. Hay algunos relatos que pues, erizan la piel, ¿no? Recuerdo uno muy específico de uno de los integrantes del movimiento que dice que pues vio cómo un soldado comenzaba a disparar y todos pues pecho tierra, ¿no? Bueno, ni siquiera un soldado, una especie de francotirador, lo sabemos, ¿no? El guante blanco y la camisa blanca, que también lo vemos en la película esta de Rojo Amanecer, que comienza a disparar indistintamente hacia todos los que están en la plancha de la Plaza de las Tres Culturas, que también hay que hablar de un poco sobre lo que significa la Plaza de las Tres Culturas históricamente para México. Creo que también es una cuestión bastante interesante. Comienza a disparar y ve que cae un chico al lado pues, herido, ¿no? Él dice que ya no movía, ya no tenía expresión en el rostro, se imagina que está muerto, y que ve que su novia comienza a llorar desesperada y se arroja encima de él y comienza a gritar un médico, un médico, un médico, y pues llega, también le dispara, ¿no? Y pues cesan los gritos y es impresionante ese relato y así muchísimos más, ¿no? Muchísimos más dolorosos. La última película de la cual yo tengo noción, bueno, además de esta serie que está en Amazon, que no recuerdo cómo se llama, creo que se llama Un soldado en cada hijo te dio, y que es una serie que está en Amazon que podemos ver, ¿no? Que va precisamente sobre el movimiento del 68,
bastante interesante. Esta película que comentaba de dibujos, que se llama Olimpia, está inspirada en un personaje muy interesante que se conoce muy poco, que se llama Alcira Soust Escafo. Ajá. Para los que estamos enterados de lo que sucedió en el 68, pues todo empezó en julio, ¿no? Por una pelea entre estudiantes del Poli y de la UNAM, de una vocacional, preparatorianos, se pelean, pero la policía los reprime y entonces todos se comienzan a unir y ya no es la pelea entre estudiantes, sino con la autoridad. Y bueno, eso hace que un 18 de septiembre de 1968, específicamente a las 10 de la noche, la ciudad universitaria, CEU, ¿no? de la UNAM, fuera ocupada por el ejército. 10,000 soldados, ¿no? Allanaron los alrededores del campus con tanques, camiones, trasladando a las tropas, y ante la invasión de los soldados, una estudiante de filosofía y letras, precisamente, enteramente entregada al movimiento, se encerró en el baño de mujeres, de la universidad, y ahí permaneció 12 días escondida. 12 días estuvo ahí, los 12 días que el ejército estuvo ocupando Ciudad Universitaria, ¿no? Y es precisamente Alcira Soust Escafo, aquellos que igual nos gusta la literatura, Roberto Bolaño, en sus famosos, creo que lo tengo por ahí atrás, en sus famosos Detectives Salvajes, habla de una uruguaya que están buscando, ¿no? Los detectives salvajes, ¿no? Es precisamente su búsqueda de los detectives salvajes, esta uruguaya. Pues esta uruguaya es esta estudiante, está inspirada en Alcira Soust Escafo, que se encerró en el baño por la ocupación del ejército, casi muere de hambre, ¿no? Supuestamente sí logró vivir, pero es un personaje que se conoce bien poco. Y hablando precisamente de cine, acaba de liberarse esta película, bueno, para dominio público, que se llama Alcira y el campo de espigas, ¿no? Y que también pone en consideración el papel que tuvieron las mujeres en el movimiento de 1968, y cómo también a ese movimiento se le debe precisamente la creación de algunos colectivos feministas, ¿no? Ya no hablemos de todo lo que ha producido ya en el terreno de la literatura, pues Elena Poniatowska, el mismo Carlos Monsiváis, ¿no? Hijo también del 68, pues Oscar Chávez, vaya, una serie de cosas que culturalmente también produjo el 68 y que tienen la intención no tanto de venderse, sino precisamente de brindarle conciencia al espectador acerca de los abusos del poder y cómo se puede resistir a los mismos. Hace rato hablaban de educación, pues también necesitamos una educación artística. Tenemos que ver qué es lo que vemos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Finalmente estamos consumiendo. Pues, ¿qué arte estás consumiendo? ¿No? Hablaban de que hoy los jóvenes pues se sienten revolucionarios, pero valdría la pena preguntarnos si no es por mera moda, ¿no? Si no es la revolución que nos venden los medios masivos de comunicación y no una revolución verdaderamente revolucionaria, ¿no? Rebelde. Creo que hasta aquí dejo mi participación, Rubén. Muchas gracias, ya me colgué de más tiempo. No te preocupes, amigo, siempre es interesante ahondar en estos temas. Insisto, no los vamos a agotar, digo, nada más es el camino para propiciar una reflexión personal, bueno, tener argumentos, ¿no? Para cuando, digamos, 2 de octubre no se olvida, pues bueno, ya por lo menos tengamos unas nociones básicas de qué estamos diciendo, porque bien lo dices tú, siempre me viene el hombre masa, ¿no? Ese hombre que ya está ahí en el mundo nada más viviendo sin mayor situación de reflexión, de pensamiento, nada más estás hecho, pues porque estuviste hecho y pasó tu vida y ahí estuviste, pero nunca te preguntaste el qué hago aquí, por qué lo hago, de dónde vengo, cuál es mi situación histórica, por qué si digo voy a ser cosmopolita, qué significa ser cosmopolita, si digo yo amo a México, qué es decir yo amo a México, digo yo estoy en contra de los Estados Unidos, bueno, ¿por qué estás en contra? Y tú lo dijiste, soy rebelde. Eres rebelde porque el mundo te ha hecho así, dijera la canción, o nadie te dio amor, o qué pasa con el individuo, ¿no? Hoy en día. De hecho, esta es la situación del programa, no es monetizar, es promover la reflexión, y sea una persona, 2, 3, 4, que tenga los elementos para hacer una plática en la calle, en un debate, en donde pueda ocupar la información, para eso está. Pero pues bueno, ya llegamos al cierre, ya nada más serían neta, puras conclusiones. Y pues bueno, te cedo el uso de la palabra, mi querido amigo Roberto, y ahí para cerrar con este capítulo de Entre Mitos y Logos. Gracias, mi estimado Rubén. Pues bueno,
agradecerle también allá a Fidel todas las recomendaciones. Me gustaría sumar una a la lista que nos brindas, justamente atendiendo a lo que comentabas sobre la época oscura de la Guerra Sucia, encabezada por el Negro Durazo. Hay una película, la pueden ver en Netflix, me parece, se llama La Cuarta Compañía. Es una película moderna, digamos, de estos tiempos, pero que retrata la realidad de las cárceles mexicanas cuando era justamente el Negro Durazo el jefe de la policía de la Ciudad de México. Y pues bueno, ahí les dejo esa película sumada a la lista de las recomendaciones sobre esta época oscura de la política mexicana. Y bueno, simplemente comentar ya a manera de cierre, pues otro de los grandes legados, ¿no? que se nos deja a todos como mexicanos. Mencionaba por ahí también Fidel el tema de Cantinflas, ¿no? Yo veía en un escroleo de canales, ahora que estoy lesionado, estoy en casa y que no había tenido oportunidad de ver la televisión. Estaba el domingo, justamente pasé por el canal de las estrellas y bueno, parece que todos los domingos está la misma película de Televisa, perdón, de Cantinflas en Televisa, que es esta película del Padrecito, ¿no? Y bueno, suena chistoso, pero al final es un tema de aleccionamiento social, ¿no? Yo creo que al final estos aparatos de la comunicación pues han fungido como aparatos aliados del Estado para mantener un cierto control social. Justamente yo me enfoqué mucho en hablar sobre la religión, pero bueno, al final los grandes comunicadores y aliados del Estado, que uno de ellos pues evidentemente es Televisa, pues no deja sus viejas y feas, desde mi perspectiva, prácticas, ¿no? De seguir ahí mandando la misma programación semana con semana, domingo tras domingo, como bien decía Fidel, todos los domingos a las 4 de la tarde, pues, el mismo tipo de películas. Pues sí, justamente a partir de este tema suscitado en el 68, pues estos aparatos de comunicación del Estado no han dejado de hacer lo mismo, que es mandar el mismo tipo de programación tendiente a una contención social, y pues bueno, son este tipo de filmes, ¿no? Sin una narrativa muy compleja o sin unos diálogos bien construidos, un buen storytelling, pues justamente lo que muchas veces los mexicanos tenemos lamentablemente para consumir. Creo que debe haber una revolución de conciencias en los jóvenes, en los universitarios, en todos aquellos que se consideran a sí mismos pues rebeldes, revolucionarios, en el sentido de qué es lo que estamos consumiendo. Eso es real. Creo que uno de los grandes legados que hoy tenemos constitucionalmente es nuestro artículo 6º constitucional. El tema de la libertad de expresión pues, es fundamental para entendernos como un Estado democrático, como un Estado de derecho, y evidentemente ejercer nuestros derechos de libertad de expresión es lo que va a poder consolidar que verdaderamente el 2 de octubre no se olvide. Recordemos que a partir de la reforma del 2013 constitucional, pues se dieron grandes cambios. Uno de ellos pues fue justamente que se ampliaron las asignaciones en el espectro radiofónico, en los espectros justamente de las ondas hertzianas, para que podamos consumir distinto tipo de contenido. No son muchas las empresas que hoy están compitiendo. Justamente esto de la competencia económica en materia televisiva, pues es todavía un mito en nuestro país. Sin embargo, pues bueno, nosotros hay que seguir promoviendo que se siga consumiendo buen arte, buen cine en México. Hay que seguir propugnando porque se amplíe este espectro y que podamos tener mayor oferta los mexicanos para poder consumir y para poder estar mejor informados. Justamente creo que esa es una de las maneras de los derechos constitucionales que tenemos para ejercer este derecho, que es qué consumimos, qué elegimos no ver, qué elegimos ver para informarnos. Y justamente creo que esa es una de las mejores maneras de honrar el 2 de octubre, consumir información de calidad, consumir cine de calidad, consumir arte de calidad. Ya lo había comentado en mi participación anterior, justamente una de las maneras en las que podemos nosotros seguir abonando a la construcción de un México pues mucho más democrático y poder seguir siendo parte de este semillero de líderes, pues es consumiendo pues mucho mejor contenido, ¿no? Ya sea en redes sociales, en internet, en televisión,
literatura, arte, cine, etcétera. Y pues bueno, aprovechar que ha habido ciertas reformas importantes en materia de derechos humanos en el país, en materia de derechos programáticos, y pues ejercerlos. Creo que una de las cuestiones que hoy lamentablemente seguimos teniendo en la televisión mexicana y pues en muchos otros medios de comunicación masivos, pues es la simulación, ¿no? Seguimos viviendo en una simulación. Y pues bueno, al final creo que nosotros como mexicanos ya tenemos un catálogo de derechos muy amplio. Hay que ejercerlo, hay que conocerlo y precisamente comentarleslo, como lo decía yo en mi comentario anterior, para muchos parece que el 2 de octubre sí se ha olvidado, para gran parte de la sociedad, sin embargo, bueno, está en nosotros como propulsores de esta revolución de conciencias en generar que no se olvide este trágico día en la historia de nuestro país y seguir haciendo votos porque la juventud mexicana pues se siga sumando a ser pues más allá de concienzuda, que se siga sumando a ser revolucionaria, pero no revolucionaria nada más en el sentido de ser rebelde por ser rebelde, como bien lo apuntaba Rubén. Tenemos que ser revolucionarios conociendo nuestras bases, conociéndonos a nosotros mismos, sabiendo por qué estamos en contra de las cosas o sabiendo por qué estamos a favor de las cosas y sobre todo que esto siga permeando en todos y cada uno de los sectores de la sociedad que tanta falta nos hace volver a ser un país crítico y que, insisto, esto que sucedió en el 68, que se dio esta gran conjunción social, pues se pueda repetir y no nada más en un espectro de movimiento, sino que se repita de manera continua, reiterada e permanente en la sociedad mexicana, que seamos una sociedad crítica, que no se olvide lo que ocurrió, y no nada más lo que sucedió en el 2 de octubre, sino lo que sucedió en el Halconazo, lo que sucedió en el Lavanderazo, lo que ha sucedido en muchas oportunidades no muchas oportunidades, en muchas ocasiones en donde hemos tenido nosotros como país la oportunidad de conjuntarnos y que lamentablemente el gobierno a través de sus aparatos represores pues ha ejercido una violencia sin igual, sin precedentes, que no se nos olvide que nosotros hoy tenemos esta libertad de debatir, de expresarnos y somos producto de esa trágica noche del 2 de octubre de 1968 y que debemos de seguir nosotros promoviendo la revolución de conciencias en todos y cada uno de los jóvenes y en todos y cada uno de los sectores de nuestro querido país. Ese sería mi comentario. Les mando un fraterno abrazo a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, mi querido amigo. Juanito, ¿estás por ahí, amigo? Sí, claro que sí, por aquí estamos todavía. Ya, tu participación, Juanito, ya concluyendo. Nos quedamos con la parte de que ser joven es ser revolucionario, pero hay que encauzar bien esas inconformidades, darle sustento. Hoy ya tenemos acceso a mayor información, hay que cotejar, hay que revisar y sustentar esas inconformidades. Hoy la historia tiene que replantearse, tiene que reescribirse, tiene que salir a la luz esas atrocidades que fueron ocultadas por el régimen gobernante. Esperemos que quienes hoy están asumiendo las riendas del país, que traigan pues esa ideología, ese compromiso de aclarar pues cuántos muertos hubo en esa matanza de la Plaza de las Tres Culturas, porque es un deber del Estado informar a sus gobernados, no reprimir. Hoy tenemos esa gran oportunidad de que el gobierno de izquierda pues haga honor y cumpla pues con esa parte que el gobierno represor pues no nos cumplió y que no nos aclaró. Sí hay que ser revolucionarios, pero decíamos encauzar nuestras exigencias, eso que queremos cambiar, respetando también el Estado de Derecho, las leyes,
no nada más agredir y gritar, vociferar, sin tener en claro hacia dónde queremos llegar. Que esos hechos del 68 queden para la posteridad, que sigamos enalteciendo a esos jóvenes que murieron por buscar un cambio, libertad, igualdad, educación de calidad. Yo creo que tenemos mucho que hacer, hay que seguir siendo jóvenes, así hayamos pasado a otra etapa de nuestra vida, y pues sería cuanto, amigo. Le cedo la palabra a los demás compañeros porque ya también estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias, mi querido amigo, un gusto tenerte por acá, ya esperemos dialogar más seguido. Mi querido Gracias. Fidel, conclusiones, mi querido doctor. Sí, gracias. Me gustaría retomar esto que dijo Juan. Híjole, el Estado nos debe esa verdad, ¿no? Si el Estado no aclara qué pasó, ¿no? Algunos dicen, pues ya para qué, ya cuántos años fueron, ¿no? Se tiene que aclarar lo que pasó, tanto como en su momento también se tiene que aclarar lo de Ayotzinapa y lo del halconazo. ¿Por qué? Porque eso significaría que la sociedad puede seguir confiando en sus instituciones. Y entonces estaríamos verdaderamente apegados a un Estado de Derecho, ¿no? En donde el Estado responde por la sociedad civil que lo sustenta. Y si no, pues estaríamos inmersos en un vaya, este cuerpo del derecho sería más bien un cuerpo del delito, ¿no? Hasta un cuerpo del deleite, como dice por ahí alguna canción. Entonces, mi conclusión sería esa, no podemos parar en la exigencia de la claridad sobre lo que pasó, de encontrar a los culpables, aunque ya estén muertos, ¿no? Los culpables también, porque como mexicanos necesitamos seguir confiando en nuestras instituciones, y si no tendremos que replantearlas. Ese es el punto. Yo creo que eso a mí me parece muy clave. La importancia del 68, ponerlas ahora en las conclusiones, a mí me parece que es lo que hemos hecho en todo este rato que llevamos charlando, ¿no? A mí sí me gustaría, repito, retomar más bien esta parte de que como sociedad tenemos que exigir que lo del 68, lo de Ayotzinapa, lo del halconazo y todos esos episodios oscuros, Colosio, todos esos episodios oscuros de nuestra política nacional, vaya, lo que le ha sucedido a los periodistas en los últimos 20 años, ¿no? La forma en la que los callan, ¿no? La forma en la que la libertad de expresión, pues es algo que todos traen en la boca, pero nadie en la práctica. Todo ese tipo de cuestiones yo creo que sí van a seguir menguando si no nos dan las verdades reales, ¿no? De lo que aconteció con todas estas situaciones que, repito, son indispensables para que los mexicanos volvamos a creer, volvamos a creer en nuestras instituciones, para que les demos su justa dimensión a las instituciones, ¿no? Por ahí decían hace rato que seguimos creyendo en el ejército, y a lo mejor sí, ya no salen los políticos de ahí, por fortuna, pero pues tampoco hay que olvidar que los seres humanos tenemos una naturaleza cíclica, ¿no? Y que quizá puede volver a surgir este fenómeno terrible, ¿no? De algún político emergido de estas instituciones. Repito, no dejar nunca la lucidez, no dejar nunca la lucidez incluso a la hora de la rebeldía, ¿no? Y de hecho yo creo que esa sería la opción, ser rebeldes, no reaccionarios. Creo que eso resulta fundamental y eso es lo que también podemos aprender del 68. Creo que
resulta fundamental que tengamos en cuenta las exigencias que tenemos que hacerle al gobierno, al Estado. Resulta fundamental que esas exigencias deben de estar bien fundamentadas desde un pensamiento completamente lúcido y crítico, que sepa de manera muy consciente qué es lo que está haciendo, ¿no? Y cuál es el porvenir de aquello que está haciendo y de aquello que está solicitando. Ajá, y por qué resulta necesario lo que está haciendo y lo que está solicitando, ¿no? Eso sería mi comentario, Rubén. Muchas gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias por su participación aquí Entre Mitos y Logos. Creo que fue un programa así extenso, pero creo que se cumplieron las expectativas de reflexionar y de no olvidar, por el contrario, recordar y volver a pensar que no debemos de perdonar ningún régimen fascista, ninguna dictadura. Debemos de comprender, desde mi punto de vista, para finalizar, qué es la contraposición de poder y quiénes se contraponen al poder. Dentro de estas, la conformación del Estado mexicano estaba supeditado hasta el Poder Judicial, la Cámara de Diputados. No solamente fue la Presidencia de la República. Si nuestro principio es de contraposición al poder para hacer república y no caer en estas situaciones totalitarias, pues hay que ver nuestras instituciones, volvernos a ver desde la familia, las escuelas, los clubes sociales, lo que estamos generando en redes sociales, lo que se ve como individuo, el país como tal en un nuevo contexto en el que ya estamos inmersos. También señalar las relaciones que nos unen. Se tocaron los movimientos estudiantiles de Francia, esos movimientos estudiantiles también tocaron la clase obrera, aquí en México no. ¿Cuál es la situación de esos otros sectores? La situación de la parte del campo, que no se ve ya como tal, ya es un centralismo en las ciudades. Eso también nos está dejando el momento del 68. Todo lo demás no se documenta, no se investiga. Parece que el 68 es ahorita lo importante, ¿no? También hubo otros desaparecidos. También hay otros contextos sociales en México que necesitan que sean visibilizados. Lo que pasa en la cultura popular hoy en día, en ese cine que ya se tiene de manera, o que ya que se empieza a arraigar ya de manera crítica, es precisamente abrirnos los ojos a otras realidades que estuvieron siempre ahí presentes, pero nunca nos las dejaron ver. Ese control ideológico es, por lo menos en el cine, comandado por los Avengers, Marvel, DC, Disney, pero no consumimos nada de lo que tenemos como mexicanos. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia no nos los permite, o no nos los permitieron esos nuevos mecanismos de control social. Yo creo que por ahí es la parte de la reflexión, de analizar todos los días que tenemos como remembranzas. Insisto, el 15 de septiembre, aquí un panelista, Alberto Cobos, dijo que Iturbide es el padre de la patria. No fue Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo defendía una tradición española y estaba en contra de Napoleón. No estaba en contra del español en sí, sí de la corona española, sí de los Borbones. Eran criollos en el poder, eran españoles siendo discriminados por españoles. Igual aquí, en el 68, ¿qué pasó? ¿Dónde está esa rebeldía? ¿Dónde está eso bueno, eso malo, que hoy nos sigue marcando? De mi parte sería todo. Están Entre Mitos y Logos, síganos sintonizando, y pues recordemos que aquí y en todo lado nuestra opinión es todo. Que tengan muy buenas noches, seguimos en contacto. Hasta luego, muchísimas gracias mis queridos amigos, un fraternal abrazo, seguimos en contacto, que descansen, buena noche.